Hola, muy buenas noches con todos los seguidores de la página social Adolfo Castro y Asociados. Hoy un día más del conversatorio jurídico que tenemos todos los miércoles a las 8 de la noche. Gracias por estar en sintonía de nosotros y esta noche nos hemos convocado para tratar un tema de actualidad nacional y que ha sido noticia durante más de 120 días y que en estos días ha estado en todos los medios nacionales y redes sociales referente a la detención y al procesamiento penal del ex asambleísta Daniel Mendoza Arévalo. Hemos invitado a un gran jurista, el doctor Byron Bello Zambrano, quien fue fiscal, conocedor amplio del derecho penal, para que nos ayude a interpretar las normas jurídicas por las cuales lo están procesando al asambleísta, lo que están investigando y también a los otros ciudadanos que se encuentran detenidos. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Doctor Byron Bello, buenas noches. Un abrazo inmenso, Adolfo, a ti y a toda la comunidad de seguidores que tiene a través de esta página o este servicio, ¿verdad?, de Transmedia que estaba operando a nivel del mundo ya en las diferentes redes sociales, y realmente un acierto, Adolfo, y gracias por permitirnos divulgar nuestro pensamiento a través de esta plataforma jurídica bien llevada por mi querido y estimado amigo, como lo es usted, mi querido Adolfo Castro. Bien, doctor, el tema de hoy, y que todo estaba en la palestra pública, era el caso del ex asambleísta Daniel Mendoza, quien fue detenido hace más allá de 120 días aproximadamente, y a él se le investiga, como a otros ciudadanos, por un delito denominado delincuencia organizada. ¿Qué puede entender el común de las personas como delincuencia organizada, doctor? Organizada es una característica de un delito que tiene ciertas particularidades, ¿no? Es un delito básicamente contemporáneo que no se encuentra o no se ubica dentro de la esfera de los delitos comunes. O sea, se determina también que es un delito de pertenencia, porque usted debe pertenecer a una asociación criminal, ¿verdad?, o a una institución antisocial que ejerce actividades inciviles. En ese contexto, efectivamente, considero de que esta novel figura de un tipo de delito, en este caso insertado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad?, permite quizás montar una estructura de investigación para determinar el cometimiento de otros injustos penales, o sea, otros delitos concretos o otros delitos que tengan realmente una finalidad diferente a esta causa, delitos concretos, es decir. Entonces, en ese aspecto, apreciado Adolfo, amigas y amigos que nos están siguiendo a través de la página de Adolfo Castro y Asociados, ¿verdad?, es una acción que prácticamente tiene que estar concertada y que tiene características particulares, muy diferente de pronto a otro delito, en este caso, que es casi similar como el delito de asociación ilícita, ¿verdad? Por cuanto son diferentes, primero la proporcionalidad en cuanto a la imposición de una pena, y segundo, las características. El delito de asociación ilícita se puede considerar que es como una banda organizada, ¿verdad? Más sin embargo, el de delincuencia organizada ya es una estructura criminal que comete delitos en contra de la seguridad pública o la seguridad ciudadana. Doctor, en cuanto a este tipo de delitos, ¿cuánto es la pena? ¿Cuál es mayor pena, el de la asociación ilícita o el de la delincuencia organizada? Bueno, yo creo que eso es importante, Adolfo, por cuanto recuerdas tú que anteriormente la asociación ilícita también existía en el Código Penal, ¿verdad? Esa figura. Pero trasciende, ¿por qué? Porque de pronto, de acuerdo al COIP, hay muchos beneficios de que usted pueda acceder, en este caso, si se quiere, ¿verdad?, a medidas sustitutivas de una prisión preventiva o, en su efecto, ¿verdad?, a ciertas acciones de un procedimiento ordinario, convertirlo usted en un procedimiento de pronto, en este caso, directo, o un procedimiento abreviado, como usted lo quiera considerar. Pero más sin embargo, la punición o la pena, la sanción punitiva, en este caso el delito de delincuencia organizada, conforme al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, la pena es superior de 5 años, o sea, de 7 a 10 años, y lo cual no privilegia,
¿verdad?, a una persona que ha sido procesada a poder obtener una medida sustitutiva de la determinada en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que es la prisión preventiva, en el estándar lógicamente considerado en el 522 y bien en el numeral 6, que es la restrictiva de libertad de la prisión preventiva. Sin embargo, en la asociación ilícita sí puedes hacer uso de ese beneficio. Es más, al momento de poder ser sentenciado, declarado una culpabilidad en contra de un procesado, ya en este caso, habiendo sido declarado culpable en cualquier tipo de sentencia, en cualquier instancia, puede acogerse en este caso a la suspensión condicional de la pena. Mas, sin embargo, en el delito de delincuencia organizada no lo puedes hacer, en este caso, por la característica de la punición. Pero es importante agregar, Adolfo, que este tipo de delitos varían en muchas cosas. Primero, en el delincuencia organizada es una acción permanente, reiterada, sistémica, ¿sí?, que convergen en la participación de un líder que se agrupa con 3 o más personas, mientras en la asociación delictiva, ¿verdad?, en la asociación por ilícita, es diferente, ya creo que, es más, de acuerdo a la Convención Nacional de las Naciones Unidas, ¿verdad?, la Convención de las Naciones Unidas, se establece, Adolfo, de que estos delitos son mirados desde una perspectiva de poder. Mas, sin embargo, los delitos de asociación ilícita no tienen esa característica. O sea, en pocas palabras, ¿verdad?, el de asociación ilícita es un delito de bandas comunes, mientras en delincuencia organizada operan otro tipo de pensamiento, otro tipo de comportamiento antropológico y también de otro tipo de perfiles criminales. Esa es un poco la diferencia, de pronto, porque anteriormente recuerdas, Adolfo, que solamente existía la asociación ilícita, ¿verdad?, como en este caso un tipo de delito que es autónomo, ¿no?, que no es concreto, pero para verificar otros delitos. Ahora están en la situación que nos atañe, en este caso del tema que está involucrado el ex asambleísta Daniel Mendoza, Arévalo y otros señores más, ¿verdad?, es determinar, Adolfo, muy acostumbrado a mi querido contertulio José Luis Chávez, de mi querido Adolfo. Sí, la costumbre, la fuerza de la costumbre, ¿no? Es determinar, Adolfo, lo siguiente. Primero, ¿cuáles fueron los delitos para los cuales se concertaron Daniel Mendoza como supuesto líder de la organización criminal con las otras personas? O sea, al menos todavía no nos ha ubicado en la palestra jurídica para el análisis cuáles son los otros delitos. O sea, creo que ahí existe una situación hasta cierto punto de complacencia, de beneficio. ¿Por qué? Porque no puede ir mucho más allá, en este caso, la sanción de 10 años, imagínense usted un agravante, máximo llegará a 13 años, si es que se aplica aquello, ¿verdad? Y si no, de acuerdo a lo que estamos viendo, apreciado Adolfo, ahora, es de que existen ciertas características, inclusive, que pueden determinarse de que ya el señor ex asambleísta se está beneficiando de lo que establece la cooperación eficaz, porque está colaborando de una manera directa y todo lo que está ahorita apareciendo prácticamente nos da a entender de que está apoyando a la investigación y se ha acogido y la Fiscalía ha permitido implementar esta técnica de investigación fiscal como es la cooperación eficaz. ¿Por qué? No nos olvidemos, Adolfo, que este tipo de acciones de la cooperación eficaz son muy reservadas, son muy sigilosas. Es más, los abogados que están ahorita operativizando o que están accediendo a todos los cuadernos investigativos dentro del memorial investigativo preprocesal y procesal penal, hasta el momento en este caso, que estamos próximos a pocas horas de culminarse la instrucción fiscal, no tienen acceso a conocer en este caso si es que el fiscal o el grupo de fiscales que están interviniendo en su diligente intervención fiscal investigativa, efectivamente le estén o hayan aceptado o estén en proceso o en el desarrollo pleno de una cooperación eficaz. Bien, para concretar y para hacer un resumen de lo que el doctor Byron Bello nos ha dicho, la asociación ilícita es sancionada de 3 a 5 años y la delincuencia organizada tiene 2 tipos de sanciones. Para los colaboradores, de 5 a 7 años, y para los autores, para los líderes, de 7 a 10 años. Aquí cabe destacar una importante figura jurídica que nos ha explicado el doctor Bello en cuanto a la suspensión de la pena. En la asociación ilícita cabe una suspensión de la pena, en delincuencia organizada no cabe la suspensión de la pena. En los 2 delitos, tanto en delincuencia organizada como asociación ilícita,
También cabe otra figura que se llama el procedimiento abreviado, ya que ambos son sancionados con menos de 10 años de prisión. Y lo cual, ante la vista de que ha pasado todas las testimonios anticipados, nos parece que podría ser una vía para salir, dice el común de los ciudadanos, para salir menos golpeados de esta investigación. También cabe aclarar, porque mucho se comentó en las redes, que es un caso que lo llevan muy lento, que porque ella no tiene sentencia. Estamos en un Estado de Derecho y todo tiene su tiempo. Cuando lo detienen al asambleísta, hacen una formulación de cargo, piden 90 días, luego vinculan a otros ciudadanos y están dentro del marco de la ley, 120 días. Me parece que la próxima semana se cumplen los 120 días, hasta donde, les recuerdo a los que nos siguen, todo procesado hasta antes de la audiencia preparatoria de juicio podría presentar su pedido de acogerse a un procedimiento abreviado. Doctor, ¿qué opina usted al respecto de que hay mucha controversia en el tema del testimonio anticipado de los ciudadanos procesados? Una resolución del juez de la Corte Nacional indica que por estar dentro del programa de víctimas del testigo, sí procede este testimonio anticipado. ¿Qué opina Byron Bello al respecto de esto? A ver, y realmente son estas imprecisiones que realmente desdibujan el panorama que tenemos y nosotros que conocemos quienes tratamos de una u otra manera o aprendemos cada día el derecho, ¿no? No nos olvidemos, Adolfo, que efectivamente el derecho no es pétreo, no está plasmado en piedras, ¿no? Evoluciona, no es estático, es dinámico. Pero estas nuevas figuras o aventuras jurídicas que a través de una resolución nos quieren implementar, realmente desdicen de la norma y la aplicación plena del derecho. Si hay una resolución de la Corte, como tú lo indicas, Adolfo, consiguieron que el testimonio anticipado antes tenía características muy puntuales, que era cuando existía la imposibilidad de que la persona quien vaya a contribuir, sobre todo las víctimas o los testigos, puedan comparecer al juicio, ¿no? O en su efecto que tenga que ausentarse de su lugar donde se va a desarrollar el juicio justificadamente o que se imposibilite, ¿no? A raíz que aparece dentro del sistema de la Fiscalía, el Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, ¿verdad? Empiezan lógicamente a distorsionarse y a utilizar el testimonio anticipado como una herramienta para poder, así de plano, dejarte sin ningún tipo de opción a poder defenderte ya en la audiencia plena de presentación de pruebas y de juzgamiento. En este caso, en pocas palabras, mutó la presunción de la responsabilidad del señor asambleísta y las otras personas a convertirse supuestamente en víctimas y testigos, cuando dentro de nuestra codificación está determinado quién es la víctima y quién es el testigo. ¿Cómo es posible que se mute, se transforme, ¿verdad? Una persona que tiene la calidad primigenia, original, inicial, de ser el presunto líder de una organización criminal de poder, como es una organización delictiva, que sería, en este caso, la delincuencia organizada, ahora a convertirse en el testigo de la Fiscalía? O sea, ¿para qué y por qué? Mira, que resulta rarísimo, Adolfo, y qué pena realmente, porque en este caso hay agnados y cognados. Hay mucha gente que son víctimas ideales de este tipo de acciones, mi querido Adolfo. No te olvides, Adolfo, que esto deviene primero de un delito que fue procesado, creo, conforme el lavado de activos, ¿verdad? En el cual el señor Giancarlo Benavides, con otras personas, el ingeniero Vélez, el ingeniero Calderón, el hermano del ingeniero Vélez y mucha gente conocida de acá, prestigiosos contratistas, personas profesionales de la ingeniería y la construcción, son víctimas ideales. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces tú sucumbes ante el poder y con el afán de poder efectivamente concretar un trabajo lícito, profesional, tienes que sucumbir. Entonces, en estos roles... Y lo ha dicho el ingeniero Vélez en su testimonio anticipado que ha dado el día de ayer, que si en este país no se da coima, no se podía contratar, y eso es lo que han hecho. Entonces, mira, somos víctimas de un sistema. Esa víctima ideal, que es yo no tengo la suerte de ser amigo de él, ¿verdad? Pero creo que, Adolfo, usted y yo, cuando fuimos fiscales,
lo que más tratamos de hacer fue ser objetivos en nuestras apreciaciones. ¿Para qué? Primero, para tener tranquilidad, paz y regocijo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y que nuestra familia vivan tranquilos de que nuestras acciones jamás fueron en contra de alguien abusando del ejercicio de una actividad como es la muy noble que es ser fiscal. Ahora, este tipo de cosas, Adolfo, determina de que primero no te olvides que fueron procesados el señor Benavides y otra persona supuestamente por el delito de lavado de activos, ¿verdad? Que es un delito que está encuadrado dentro de los delitos penales económicos dentro del universo de las infracciones. Pregunto, o la pregunta salta ahora. ¿Ustedes creen, Adolfo, usted sobre todo y la comunidad que nos está siguiendo a través de su prestigiosa página, de que va a ser posible que la Fiscalía pueda acusar a toda, máximo podría acusarlo a uno o a dos? ¿Sí me explico? ¿Quiénes fueron los que no pudieron justificar en ese momento el dinero? Porque el lavado de activos tiene una característica diferente a los otros delitos. Pero mire usted, ahí existen muchas personas que creo que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser amigos con Daniel Mendoza. Entonces, después aparece para poder, y como no tenía ningún delito concreto, ningún delito fin consumado, se estructura la teoría de que hay la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, como es una acción independiente, autónoma de los delitos concretos, ¿verdad? Ojo, en este caso debería determinarse si estas personas han concertado una o varias reuniones para cometer otros delitos. Mire usted que creo yo, desproporcionada es la investigación, que está presa la cónyuge del ingeniero Vélez, la suegra del señor Calderón, y con el mayor respeto, no está presa la cónyuge del señor Mendoza, no está preso el papá del señor Mendoza o los familiares cercanos al señor Mendoza. Entonces, este tipo de privilegios que simplemente rayan en la desigualdad, en la falta de armonía y sobre todo en lo que establece la delincuencia organizada, que habla de roles de participación, y por eso usted diferencia, inclusive al momento de la punición, de la sanción punitiva, de que para los colaboradores es una pena y para los líderes o cabecillas es otra pena. Entonces, considero, apreciado Adolfo, que no es posible que primero, en este caso sí es un delito concreto, porque el lavado de activos es un delito ya fin, un delito concreto, y después se haya iniciado un delito, en este caso independiente y autónomo, cuando debió haber sido lo contrario. El señor Mendoza, con el mayor respeto y consideración a él, ¿sí?, en su testimonio anticipado, urgente, ha dicho básicamente todo y mucho más allá de lo que debió haber dicho. No nos olvidemos de que supuestamente esto fue o dio inicio por un supuesto mal manejo en cuanto a la contratación del hospital del Cantón Pedernales. Veamos si efectivamente se creó el consorcio Pedernales-Manaví para cometer este fin. Veamos si estas actividades realmente han precedido otro tipo de reuniones. Yo le aseguro, Adolfo, a usted que hay mucha gente que ni siquiera conocía de que el señor Mendoza se estaba privilegiando de ciertos espacios de poder para la contratación, en este caso, de servicios, en este caso de tema de los hospitales. Entonces, estas cosas son las que desdicen. Preguntemos ahora, vamos a ver si es que mañana, dentro del devenir de la investigación, esta no, porque esta ya está precluida prácticamente en su investigación procesal penal, ¿no? Ya está casi precluida, a punto de cerrarse, creo que el día viernes, en la próxima semana, no entiendo bien, ¿verdad? Ya está precluida y no puede vincularse a otra persona. Pero vamos a ver si en los otros indicios supuestamente que aparecen, que salen de la delación por parte del señor Mendoza y de otras personas, ¿verdad? Vamos a ver si es que se inicia investigaciones y también se lo va a incluir al asambleísta Mendoza. Ahí sí tendría asidero, apreciado Adolfo, amigas y amigos, lo que es haber primero iniciado con el delito de delincuencia organizada o con la acción de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos verificar que hay otros delitos. Y si se establece que hay un concurso real de infracciones, usted y yo conocemos que podría llegar en este caso la sanción punitiva hasta 40 años. Yo le dejo, y hoy día que estamos 30 de septiembre del año 2020, vamos a ver si sucede eso. Yo le puedo asegurar que no va a suceder, Adolfo. No va a suceder. ¿Por qué? Porque lamentablemente para la dinámica de la investigación persecutora estatal que tiene que hacerlo la Fiscalía General del Estado, es suficiente con tener supuestamente ya a una persona responsable y hasta ahí llegó.
¿Y dónde queda el derecho de la víctima, que es el Estado ecuatoriano, que es la sociedad, que es la seguridad ciudadana, que son los derechos que son considerados y tutelados, lógicamente, a través de convenios internacionales de derechos humanos, de manifestaciones, de declaraciones universales de derechos humanos y nuestra legislación supralegal y legal? ¿Dónde queda el derecho a la víctima, Adolfo, que es usted y que somos los casi 17 millones de ecuatorianos? Me parece que en el tema del testimonio anticipado, yo también lo he dicho, no es prudente porque el procesado, sin siquiera escuchar la acusación fiscal, ya va a declarar. ¿Y qué pasaría si en el momento del juicio pide declarar de nuevo y dice, no, lo que dije en el testimonio anticipado fue presionado, fue porque la fiscalía me coercionó? ¿A quién le va a dar valor el juez? Mire usted, y muestra aquello, querido Adolfo, muestra de aquello es que ahora un señor que ya no está acá, que está en Argentina, que intervino en el caso, creo, de un delito, no recuerdo muy bien, ya el caso supuestamente de plagio al señor Fernando Balda, ¿qué dice ahora? Bueno, que a él la fiscalía lo obligó a decir esto y que le ofreció seguridad, le ofreció protección. Miren, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando se confunden las funciones, cuando se confunden las intervenciones, usted no sabe a quién determinarle una responsabilidad. Aquí hay una aparición, con el mayor respeto, una falta de direccionalidad en cuanto al comportamiento que debe hacer la Policía Nacional en su acción de investigación, en su acción diligente en cuanto a manejar los temas con mucho profesionalismo, con mucha cautela. Han hecho allanamientos, Adolfo, violentando el derecho a la propiedad privada, a la intimidad, a la vivienda. Alguien dijo, José lo decía en la mañana, en los contertulios, ¿cómo así no han existido todavía los allanamientos? Quizás ha parado un poco la mano. O sea, los abusos que se han dado en este caso, de este tipo de acciones, que sí son discrecionales de un juez, pero tiene que existir, lógicamente, la motivación, la fundamentación material y formal para poder realizarlo. No se han verificado, Adolfo. Entonces, es raro que ahora nosotros básicamente tengamos a quien es el cabeza, el líder de la organización presunta, ¿verdad?, por la cual la fiscalía lo está procesando, que ahora resulta ser víctima o testigo. Entonces, y se podría dar una mala señal para la comunidad, no para los que somos conocedores del derecho, porque sabemos que hay la figura de la colaboración eficaz, pero más tarde que temprano Daniel Mendoza podría recibir la pena más baja dentro de este tipo de organización. Y los que son los, por decir un tema, los lleva papeles, podrían recibir 13 años y el joven va a salir con una pena que no podría llegar ni a los 2 años. ¿Qué mensaje le vamos a dar a la ciudadanía? Sí, Adolfo, mira, esta desproporción que existe, y ya para la fiscalía ahorita, ya quizás los otros que quieran colaborar, ¿verdad?, y argumentar un poco más en cuanto a cómo operatizaba esta estructura criminal de poder, de tema de participación, de pertenencia, lógicamente, a este grupo organizado. Ya para ellos la fiscalía no lo va a considerar, Adolfo. Le tocará máximo acogerse a un procedimiento abreviado, sí, que podrán beneficiarse, qué sé yo, de unos 4 años, 5 años, la pena, no, la mínima 7, más o menos unos 20 meses podría ser, 20, de acuerdo a la negociación que hagan en buena lid judicial, en este caso, la pretensión jurídica del procesado con la discrecionalidad que tiene en este caso la fiscalía, ¿no?, para poder negociar en este caso la pena, ¿no? Pero mira tú, ¿cómo es posible, en este caso de la desproporcionalidad en la pena, que debe ser muy considerada, de que quien organizó, quien lideró, quien articuló esta supuesta delincuencia organizada, esta estructura criminal, tenga un mejor beneficio en cuanto a la pena, no a la sanción, porque la sanción pero la declaración del tipo penal y del delito y la participación quizás va a ser igual, autor o coautores o colaboradores, como quieramos o pueda determinarse, pero sí la pena. Y por último, Adolfo, uno, el castigo del reproche criminal, lo que ve es lógicamente la restricción de su libertad, pues, o no es así. Entonces, lo que tú dices con mucho criterio y acierto, sobre todo, ¿cómo es posible que el que le fue a cobrar los cheques, que es un señor, creo yo, de Calceta, sí, reciba 13 años de cárcel o máximo acogiéndose a un procedimiento abreviado, si es que el fiscal le acepta a 20 meses o más de 20 meses, mientras el líder se beneficie con una cooperación eficaz de máximo, creo yo,
un año porque se le reduce al 80%, hasta el 90% le puede reducir en este caso la pena. Entonces, son estas incongruencias y de estas aventuras jurídicas de la normativa positiva penal que nos han dejado instaurado. Y en base a aquello nosotros tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque no se cumplen los parámetros, primero de participación delictiva y de considerar que de una u otra forma existe la subordinación y existe la necesidad. Yo creo, Adolfo, que aquí hay cosas que tienen que ir mucho más allá. No hay aplicación de la neurolingüística, de la antropología, del delincuente, de perfiles criminales. No existe. No existe y solamente estamos acusando a todos, ¿verdad? Supuestamente de una acción que quizás no la cometieron todos, no la ideó uno, no la planificó uno, sino los otros son víctimas ideales, como lo manifestaba hace un momento, apreciado. Si tú hubieras sido el fiscal, el doctor Bello, ¿cuál creería que sería el delito? Para mí, el delito sería el peculado. ¿Para usted? Bueno, ahí hay concurrencia, real de infracciones con lo que dice el señor Mendoza. Ojalá que el señor Mendoza también mañana esté llamado. Mire, el señor Mendoza ahorita indicó que hay otros asambleístas, la señora Cadena, el señor Vera, la señora Benavides, ¿quién más? Señor Zambrano, otras personas más que fueron asambleístas, que se han beneficiado supuestamente y trasciende ya. Por eso aquí sí podríamos considerar de que efectivamente esta delincuencia organizada tiene otros actores. O sea, esta que está ahorita aquí no es suficiente porque trascendió y hay otros personajes que no están dentro de esta acción primigenia, original, inicial de la delincuencia organizada. Vamos a ver, concusión, cohecho, peculado y un sinnúmero más. O sea, y todo contra la eficiencia de la administración pública, ¿no? Entonces, si tú me dices que yo fuera fiscal, yo primero, ahorita con lo que dice el señor Mendoza y toda la situación, inicio las investigaciones previas que tienen que iniciarse. O sea, tendrán que iniciarse. Pero eso sí, yo no me olvido de quién fue la persona que me dio la información. ¿Por qué? Porque estos otros delitos, sí, ojo, que pueden ser de pronto que nacen, ahí sí tendría un asidero el tema de la organización o de la delincuencia organizada, porque ya se revelan otros delitos. Pero esos delitos no los ha traído en la investigación fiscal, pues, Adolfo. Esos delitos supuestamente han sido delatados por quien tiene presuntamente la característica de líder de esta organización criminal de poder. Entonces, por ejemplo, tú sabes muy bien que el universo es amplio, la fiscalía puede iniciar de oficio. Lo que sí tiene que ver ahora, si ellos dicen, si Giancarlo Benavides dice de que reportaban alrededor de $2.500 diarios en las agencias nacionales de tránsito en varios cantones en la provincia de Manabí, ¿verdad? Ya estamos dando cuenta, mi querido Adolfo, de que hay otro tipo de delito. Entonces, en este caso, primero hay varias cosas. Imagínate vos, Adolfo, que ahí viene la otra parte también, la desproporción. Si lo declaran culpable a Benavides del delito de lavado de activos, ¿sí? Porque le encontraron el dinero a él. Y ahora se ha comprobado que efectivamente ese dinero tiene un precedente o un origen ilícito. ¿Me explico? Ahora sí, cuando a él lo encontraron con el dinero y no estaba todavía descubierto esto, todavía no. ¿Por qué? Porque era un dinero de origen lícito, de curso normal y una moneda permitida, y en este caso que no establece ningún tipo de violación o transgresión a ningún tipo de relación comercial que pueda existir dentro o fuera del país, porque era dinero supuestamente que era para el tema de la construcción del hospital de Pedernales. Pero ya ahorita ese dinero se volvió sucio, se volvió ilícito. Entonces, ahora sí, imagínense usted que le juegue y lo opera Giancarlo Benavides la concurrencia real de infracciones, apreciado Adolfo. O sea, va a tener más sanción que su jefe. Y también, como nos llegan los comentarios, a los demás asambleístas hay que investigarlos. Y si queremos una sanción ejemplarizadora, tiene que ser con todos. Y la pregunta del millón es, ¿quién le entregó tanto poder a Daniel Mendoza? Porque Daniel Mendoza, por sí solo, no creo que tuvo la capacidad de armar toda esta organización. ¿Por qué no se investiga más allá? Bueno, sí, mira, eso ya ahí tiene ya las características, apreciado Adolfo, la parte política, ¿no? Y en el juego político entran muchos factores. Uno de esos es beneficio. Yo creo que ahí se nombra la figura de la doctora María Paula Romo, quien ha tratado de coger y abanderar un sinnúmero de luchas frontales en teoría de la defensa de este gobierno, que cada quien tiene sus propias conclusiones de él,
que no es este espacio para poder determinar, y tampoco no podemos ser jueces de acciones ajenas, pero supuestamente lo que dicen ellos es que la ministra Romo es la que articuló todo esto, ¿no? Como ministra del Interior, ministra de Gobierno y ministra de la Política. Yo le aseguro a Adolfo que la última persona que pueda ir a la cárcel es la ministra Romo. Primero, perfecto, máximo podría jugarse una destitución en la Asamblea Nacional, máximo, pero ahí lo otro. Ah, sí, por ejemplo, vamos a ver, tráfico de influencia, perfecto, el tráfico de influencia es muy diferente, ¿verdad? Otro, ella tiene la capacidad de poder disponer a un gobernador a donde ella se le antoje y a quien sea, Adolfo, es discrecional de ella. Ella no está corrompiendo o no está influenciando en una decisión que es exógena a sus funciones. No lo está haciendo la doctora Romo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, vamos a ver de qué se ha beneficiado la doctora Romo. Usted pruebe que ella se ha beneficiado de $1, $2. O sea, no soy abogado de la doctora Romo, ¿no? Pero en la parte política que sea, entonces hay que poner en contexto esto, porque podemos decir, sí, Byron Bello es el más sinvergüenza de todos, pero ¿y si no me prueban que yo soy el más sinvergüenza de todos, Adolfo? ¿Cómo quedamos? El apresuramiento en los allanamientos, en las audiencias iniciales de calificación, de detención, de formulación de cargos por presuntas acciones de delitos flagrantes, realmente son atropellos y aparte de atropellos, apreciado Adolfo, violentan una norma máxima que usted y yo la conocemos, que es primero investigue para detener, no detenga para investigar, porque el momento que usted tuvo una persona ya conculca un derecho en contra de un ciudadano. Y el tema iba porque hay que aclarar que todo gobierno en el mundo da coparticipación a los políticos, porque no todo el gobierno que llega, vamos a poner en este caso el licenciado Moreno, tenía toda su gente para poner en todos los espacios. Por eso se apoyan entre ideologías para sacar adelante leyes y todo. Pero como tú bien dices, yo a la doctora Romo creo que la he visto una sola vez. Pero en ese tema no es que le dijeron, tome, ahí está el hospital, ahí está la agencia de tránsito y vaya a delinquir, vayan a robar, vayan... No es. Entonces hay que tener clara esa diferenciación. Hay en todos los gobiernos del mundo, hay colegislación, cogobernación, porque no tienes todos los... se supone que un gobierno se nutre de todas las personas capaces, idóneas, y no siempre están en tu movimiento político o en tu partido político. Yo no le veo el pecado por ahí, salvo que más adelante encuentren que no es el caso, porque si no yo hubiera salido, que la señora hubiera dicho, vea, yo le entrego a usted este hospital y de ahí me tiene que responder X dinero. En ese momento sí participa, pero en el momento que invita a ser parte de un gobierno y todo le da su... Creo que ahí no es el delito penal, porque eso va a pasar mañana, pasado, que todo gobierno que llega en alianza. Y cuando los partidos hacen alianza es para co-gobernar, no es para que una sola persona gobierne, porque es imposible. Lo hicieron desde que inició la República del Ecuador y eso se va a seguir haciendo. Lo malo es que yo te diga, Juan Piguave, te entrego el hospital de Puerto Viejo y de las compras me tienes que dar el 5%. Ahí sí incurriría en un delito, desde mi punto de vista. Porque el otro tema es un tema político y la gente no debe confundir entre lo jurídico y lo político. Y lo jurídico es lo que hemos venido analizando en cuanto a la delincuencia organizada. ¿Qué pasa cuando cierran la instrucción fiscal, doctor Bello? ¿Qué paso sigue ahí? Bueno, la instrucción fiscal, quiero colaborar un poco, y tienes mucha razón, Adolfo, aquello. Primero hay que determinar cuál fue el beneficio que logró la doctora María Paula Romo dentro de este caso de la, podemos decirle, participación, como tú le dices, ¿no? En cuanto al tema de gobernabilidad o cofuncionalidad, en este caso a favor de uno u otros funcionarios, en este caso dignatarios asambleístas. Bueno, si la instrucción fiscal, el fiscal tiene ahorita que esperar que se cumplan los 120 días, porque no olvidemos de que hubo una vinculación al señor Azuero, ¿verdad? Quien prácticamente está el prófugo del delito de delincuencia organizada. Este delito de delincuencia organizada prescribe, pues, Adolfo, o no prescribe, va a prescribir. Claro. Entonces, al señor Azuero no lo han vinculado y este delito es contra la seguridad pública, no contra la eficiencia de la administración pública.
entonces va a prescribir el delito en un momento determinado, ¿verdad? Al señor no se lo ha procesado por un delito que sea imprescriptible, conforme lógicamente lo establece la normativa positiva, supra, legal y ilegal, en este caso nacional. Entonces, él prácticamente, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la Fiscalía en su investigación tiene primero que determinar, en este caso, el tema del lavado de activos, que es un delito anterior a la delincuencia organizada. Ese delito ya quedó sin ningún tipo de vigencia, porque usted ya me escucha mucho hablar de ese delito. Pero hay personas que lo arrastraron a la delincuencia organizada, ¿sí? O sea, primero el delito concreto de lavado de activos y después el delito autónomo. O sea, qué realmente desconfiguración de las acciones, ¿verdad?, que deben determinarse en cada una de las presentaciones, en este caso de teorías creíbles, teorías prudentes, pertinentes y que sean realmente probables. Entonces, el fiscal tendrá la oportunidad de abstenerse de acusar, ya lo conoce y la comunidad de sus transmedia seguidores lo conocen, ¿verdad? Tendrá que emitir un dictamen por escrito, se verificará efectivamente por parte del juez, en este caso el juez de la Corte Nacional, que es el juez natural, obligando a muchos manavitas a irse a defender a Quito por el tema de fuero de corte del señor asambleísta Mendoza, y vendrá la acusación, pues no, la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, donde la Fiscalía presentará sus argumentos para poder efectivamente emitir su dictamen acusatorio, de ser el caso que lo hará de una forma oral, y si es abstentivo o no acusatorio tendrá que hacerlo por escrito. Ahí viene la mixtura del procedimiento que ya deja de ser oral, pues, ¿no? Porque anteriormente recuerdas, Adolfo, que sí era oral pleno, ahora se volvió mixto, porque para hacer un dictamen extensivo tiene que ser, básicamente, volvemos a la época antes del Código Procesal Penal, desde el año 2001, creo yo, ¿verdad? Y volvemos a eso, o sea, tiene que ser mixto. Entonces, eso ahí, el juez tendrá la discrecionalidad de llamar a juicio o no, en este caso, a las personas que han sido acusadas por la Fiscalía, mientras los otros tendrán que beneficiarse inmediatamente de la libertad sin perjuicio de que haya algún tipo de apelación por parte de la Agencia de Investigación Penal Estatal, que es la Fiscalía General del Estado. Bien, entonces en Buen Romance, en diciembre o enero tendríamos una audiencia de juicio en donde se podría establecer quién será culpable o quién podría ser inocente y cuánta pena recibiría en este caso el asambleísta Mendoza, sin olvidar que de su testimonio y del testimonio de su asesor van a surgir nuevas investigaciones que ellos también podrían ser procesados y, como tú bien lo has dicho, puede haber una suma de condenas y pasar un tiempo determinado en la cárcel. ¿Qué te parece si pasamos a saludar a todos los que nos han estado siguiendo y que nos han hecho varias preguntas? Correcto. Un saludo de don Freddy Castro Hidalgo, un apreciado amigo que es comunicador y te saluda en esta noche. También nuestro popular amigo Balazo, que recuerda a Edgar, que está identificado en el Facebook como GA. Para la doctora Sonia Barcia, un saludo, que siempre nos sigue. Te dice que es grato escucharlo a los tiempos de esta brillante ponencia y explicación que nos has dado. Jorge Macías nos pregunta, ¿cómo descubren los testaferros en estos casos? Qué buena pregunta. Gracias a mi querida amiga Sonia Margarita Barcia, un abrazo inmenso a la distancia, a mi querido amigo también, el abogado Javier Cedeño, un abrazo, y a Freddy, a todos quienes están con nosotros. Gracias realmente. ¿Cómo descubren a los testaferros en este caso? Mira, hay un tema muy particular. Te cuento, Adolfo, que si tú le determinas los bienes que tiene en este caso una de las personas que supuestamente tenía el dinero, ¿verdad? En este caso, no voy a citar el nombre, pero ya por la direccionalidad, usted sabe, prácticamente no le encuentras nada, o sea, no le encuentras bienes a nombre de él, ¿sí? No le encuentras bienes a nombre de esta persona. Entonces, efectivamente, el testaferrismo, ¿verdad?, debe de ser también declarado y debe ser justificado. Entonces, yo no puedo decir que tú eres mi testaferro, Adolfo, si tú prácticamente no has incrementado tu patrimonio de una manera inusual, de una manera injustificada, ¿verdad? Y que tú efectivamente no puedas, frente a la administración, en este caso estatal, o a
sea en el orden del Servicio de Rentas Internas, en el orden, lógicamente, también en este caso de declaraciones tributarias u otras, no pueda justificar aquello. Entonces, el señor que está involucrado en este caso, que fue el primero que aprendieron con dinero, yo te digo así, José, apreciado Adolfo, no le puedes encontrar que tenga bienes que tenga su nombre o a nombre de otra persona que se pueda determinar o poder indicar que el dinero producto de esta organización criminal de poder o organización en el rol de un sistema básicamente de institución antisocial o sociedad incivil, que es la delincuencia organizada, puedan haberlo tenido. No. ¿Por qué? Porque existía un abuso, en este caso, supuestamente del líder, que quizás no pudo beneficiar de una mejor manera a todos quienes están debajo de él dentro de esta organización o que son dependientes de la cabeza. Entonces, por eso digo que esto aquí, apreciado Adolfo, no es en sí la definición clara de lo que es una delincuencia organizada. O sea, aquí los legisladores se aventuraron a ubicar en el Código Orgánico Integral Penal una tipología, un tipo de delito que castigue con una pena mayor que la asociación ilícita y determinar que la asociación ilícita solamente opera para los delitos de 5 años hacia abajo y los de acá de 5 años hacia arriba, cuando básicamente las estructuras son muy diferentes. Ojo, y yo le digo a usted, querido Adolfo, y a la comunidad que nos están siguiendo a través del sistema Transmedia, Adolfo Castro y asociados, que es difícil que logren mañana determinar efectivamente que esta reunión o esta característica, este grupo tiene los visos de ser una delincuencia organizada conforme debe ser, bien estructurada, con acciones sistémicas, con determinaciones inclusive de poder financiero, político, narcopolítico, como quiera usted llamarle. Entonces, acá simplemente, con todo el respeto, señores, son remedos, ¿verdad? Son remedos, pues, en el buen sentido de la palabra, no se me resientan, ¿verdad? Pero son remedos de una acción organizada. Son tan desorganizados que ya el señor Daniel Mendoza ya habló más de la cuenta, pues, y lo que no tenía que decirlo. Imagínese usted. Y no vamos a hablar de la defensa técnica, pero la Fiscalía tenía que demostrar que eran varios hechos recurrentes para demostrar delincuencia organizada, y solo tenían uno, el hospital de Pedernales. Pero ahora tienen agencia de tránsito, ahora tienen que están otras personas, hospital de Bahía. Ellos mismos le han armado el caso a la Fiscalía de lo que nos está explicando. Así es. Y el pensamiento, apreciado Adolfo, de antropológico de quienes intervienen en este tipo de acciones, se mantiene en base de una organización. ¿Me explico? Entonces, esto es una aventura que los legisladores, en la época, lógicamente, cuando aparece el COIP, y le cambian un poco, le ponen un poquito más de salsita y pimientita a la asociación ilícita. ¿Ya? ¿Para qué? Para decir, ¿sabes qué? Tenemos esto y con esto vamos nosotros a argumentar, vamos a terminar. Yo pregunto, y ahí viene la pregunta, y le digo a los conspicuos juristas que están defendiendo las teorías o a los que están prácticamente haciendo aplicación de las normas legales en estos casos, ¿verdad? ¿Cuál es el otro delito concreto que ha sido demostrado, Adolfo? ¿Cuál? Ni uno. O sea, a ver, sí, hubo temas de pronto en la contratación del hospital de Pedernales que nuestros hermanos aspiran y que por mérito y por necesidad tiene que cumplirse a costa de lo que sea. ¿Cuál fue la acción penal? No hablemos de temas administrativos de índole, lógicamente, que debía indicar la Contraloría. ¿Cuál fue la acción penal? Se ha demostrado un acto o un viso, ¿verdad?, que trasciende de la esfera administrativa a la esfera de la intervención penal. En ese caso, no, Adolfo. Entonces, acá, ojalá que si es que van a hacer las cosas, las hagan, porque la ciudadanía necesita y tiene el derecho, conforme a la Constitución de la República del Ecuador, artículo 78, de conocer la realidad histórica de los hechos, de ser reparado el daño ocasionado, de ser indemnizado y de ser rehabilitado, porque ese es el derecho de usted, mío, de todos los ecuatorianos, porque somos víctimas, en este caso, de este tipo de delito. Entonces, es tan fácil, Adolfo, que yo creo que la Fiscalía,
con el mayor respeto que merece esta noble institución, a la cual prestigio mucho, como institución, como ente lequia, como ente de acción ideal, pero yo creo que se quedaría muy corto si solamente quedan satisfechos con la imposición de una pena en contra del presunto cabecilla y de sus colaboradores por un delito de delincuencia organizada. O sea, quedaría corto, apreciado Adolfo, y la sociedad no quiere que vayan a la cárcel todos, pero sí al menos que se repare el daño ocasionado. A Jorge Macías le respondemos su inquietud, que dice que, o sea, que la colaboración eficaz salva a esta gente de devolver el dinero en cuestión, o que no, la colaboración eficaz lo que se beneficia es que le van a dar muchos años de cárcel, para que entienda Jorge, pero una sanción económica va a haber dentro de la sentencia, la cual tiene que ser cubierta por todos los sentenciados. Ahora, esa parte importante, a Jorge, le respondemos con mucho agrado. Y qué importante es esa coparticipación, esa interacción con los cibernautas, Adolfo. ¿Por qué? Porque es verdad. Vamos a ver, ¿y en cuánto va la fiscalía a determinar, perdón, la protección, no la fiscalía, perdón, el tribunal en este caso, ¿verdad?, de la Corte Nacional, que vaya a juzgar, ¿verdad?, ¿en cuánto va a determinar el daño y perjuicio ocasionado? ¿En cuánto? O sea, ¿qué nos va a determinar? Si, ojo, si la plata que fue entregada como anticipo todavía está depositada, creo yo. ¿Sí? O sea, está depositada. Es más, ahora el ministro de Transporte, y trasciendo de pronto esta esfera que no es lo nuestro, ¿no? El ministro de Transporte Público iba a pedir el descongelamiento de esos dineros para utilizarlo en las acciones iniciales y continuar el tan anhelado hospital de Pedernales. Entonces, ¿cómo lo vas a considerar? ¿Cuál es la reparación económica? El daño material. Bueno, el inmaterial ya sabemos, ¿no? Disculpas públicas y todo aquello. Poner un letrero, no me vuelvo a meter con la plata que no es mía, y todo eso que realmente puede influenciar y ser muy importante. Pero aquí nosotros necesitamos son respuestas concretas. Y tú sabes, Adolfo, que en pocas palabras, dentro de nuestra legislación, tú cumples la pena y no significa que porque no pagaste no vas a salir de la cárcel, ¿no? Porque es otra vía. Así es otra vía que tienes que activarla, ¿no? Un saludo te envía Carlos Vélez y dice Byron Bello, mi amigo olmedino de siempre. Un saludo desde el Carmen de Ever Moreira. Un saludo a Alexis Moreira. Desde México nos está viendo también nuestro seguidor Danjo Vega. Y bueno, aquí nuestro amigo Edgar comenta de que también salió el nombre del gobernador en esos chats de Daniel Mendoza. Jorge Macías dice, puede pasar con los asambleístas que ha nombrado Daniel Mendoza, que recibieron plata y que maneja la agencia de Bahía. ¿Qué puede pasar con ellos? A ver, gracias a todos los olmedinos que nos están saludando y a quienes están contigo, Adolfo, de esta asidua y visitada página que tienes, que realmente nos da muchas oportunidades para conocer y nutrirnos, ¿no? Y sobre todo para orientar un poco. Ojo, por si acaso, no somos el non plus ultra del derecho, pero un poco de lo que podemos apreciar creo que es importante y ustedes tendrán sus decisiones, ¿no? A ver, el tema del gobernador, tú lo dijiste de una manera muy enfática y aquí no hay por qué perderse. Una cosa son los acuerdos políticos de cogobernabilidad y otra cosa son los influjos psíquicos, como ahora le llama, ¿verdad?, para mandar a robar o mandar a cometer actos ilícitos. La señora María Paula Romo, si bien pudo haberle dado los espacios de poder a través de los ministerios pertinentes a los señores asambleístas, pero no se puede demostrar, y es más, ni siquiera el señor Mendoza ha dicho, ella me dijo que por cada licencia, por cada infracción o por cada título habilitante a favor de la frecuencia de una operadora intraprovincial o intracantonal, hay que cobrar esto. No, no hay eso. Eso tendrá que abrirse otra investigación, apreciado amigo Jorge, creo que es verdad. Sí, sí. ¿De qué? De que ahorita la fiscalía tiene los elementos. O sea, ya está la noticia crímenes, ya está el acto manifiesto de parte del señor Mendoza y las otras personas. Tiene que iniciar o debe iniciar, porque también en base al principio de oportunidad puede abstenerse de iniciar alguna investigación. Pero si hay un hecho declarado, Adolfo Castro, amigo, público, que es el que ha trascendido en estos testimonios anticipados, ¿verdad?, en los que los victimarios y ahora son víctimas o son testigos, cosa más realmente incoherente que existen en el derecho ahora, o en quienes básicamente quieren desnaturalizar el derecho propio. Tiene que aperturarse una investigación.
Ojo, y ahí tienen que también investigarse, Adolfo, a quienes fueron los directores de tránsito, pues de Bahía, del Carmen, de Jipijapa, de Puerto Viejo, de Manta y de todos los cantones en la provincia de Manabí, donde el señor Mendoza ha indicado de que se dio, porque él mismo ha declarado, y el propio señor Benavides, quien era el asesor del señor Mendoza, de que diariamente recaudaban por concepto de actos ilícitos, de coimas, o más bien de actos de concusión, ¿verdad? $2.500, o sea, casi $50.000 al mes. Bueno, pónganle lo más lunes a viernes, bueno, porque el sábado y domingo no trabajan. Entonces estamos hablando de 2.505, 12.500, ¿no? $50.000, sí, $50.000 al mes. Imagínese usted, qué bicoca, ¿no? Entonces, esto tiene que primero investigar, lógicamente, la Fiscalía, y el derecho penal no establece que usted investiga a personas dentro de un proceso administrativo preprocesal penal. Usted determina si hay ciertos residuos, ciertos indicios para considerar que es un delito en el ejercicio penal público, que la cual Fiscalía tiene plena intervención, e ir por ahí hilando. Yo creo que va a tener mucho trabajo, mucha tarea, y esperemos de pronto de que realmente se esclarezcan, pero te decía, Adolfo, de que es hasta risible, ¿no? Es hasta risible porque el señor Mendoza ha hablado mucho más allá de lo que tenía que hablar. O sea, y decirle a Jorge Macías que la Fiscalía tiene un año en caso de para investigar en casos de delitos que sean sancionados con menos de 5 años de privación de libertad y hasta 2 años para los delitos que sean sancionados con más de 5 años de libertad. Nos ve desde la ciudad de Guayaquil, Clay Cabrera Espinosa, y nos dice: si María Paula no tiene responsabilidad penal en sus actividades de compra de conciencia, ¿por qué razón se lo acusa al doctor Alexis Mera y Gustavo Yal de meter las manos en el Consejo de la Judicatura? Bueno, a ver, yo ahí no podría responderle tanto. Yo creo que el señor Yark está gozando de su libertad, ¿verdad? No creo que ha sido procesado. El señor Alexis Mera está involucrado básicamente en el tema conocido mediáticamente, como el caso Sobornos, que hay mucha tela también que descubrir en eso, ¿verdad? Y es verdad lo que dice la apreciada cibernauta de tu sistema transmedia, Adolfo, ¿no? O sea, cuando tú haces leyes a tu medida, ese traje quizás ahorita te puede beneficiar a ti, pero mañana te puede afectar, ¿no? Entonces yo no podría realmente indicarle. En cuanto al tema del señor Jack, creo que no ha sido procesado por ningún tipo de delito y goza, creo, de sus plenas facultades, sus plenos derechos de libertad, de movilidad. El señor Alexis Mera fue en este caso, que también es otro caso similar. Mira, ¿por qué no se operativizó el delito de delincuencia organizada con el señor en el caso Sobornos? O sea, es un conversatorio, Adolfo, y ahora también quiero que tú también me indiques por qué quizás no se lo hizo. O sea, si tenía las mismas características. Bueno, yo creo que en ese evento no tenían muchos delitos reiterativos para sostener, y creo que el fin estaba claro: dejar afuera de todo contexto y juzgar al expresidente en ausencia, y el único camino era el cohecho, porque por delincuencia organizada estuviera el procesamiento suspendido hasta que se lo detenga. Es mi pensamiento, a lo mejor me equivoco, pero creo que fueron por un hecho menor, que era el cohecho. Mira, y estos dos casos, Adolfo, trascienden a que son casos considerados realmente de mucha repercusión nacional, de mucha conmoción social. O sea, ¿por qué? Jugamos la figura de un líder nato, como es el señor expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, ¿sí? Quien ya ahora sí está prófugo de la justicia, porque hay una sentencia ya en ejecución, ¿verdad? Y en la otra parte estamos observando de que la función de mayor representación política de una sociedad, que es el Congreso Nacional, o en este caso la Asamblea Nacional, está manchada por vicios de corrupción de un sinnúmero de asambleístas, porque de acuerdo a lo expresado por el señor Mendoza, no solamente son los asambleístas de Manabí, sino son asambleístas del grupo del BADI, supuestamente los independientes, que se han beneficiado. Entonces, en esos estándares de comparación, ¿cuál es la diferencia de pronto del uno y del otro? Uno de pronto que quizás pudo haber determinado actos anómalos, injustos e ilícitos en su función como ejecutivo, como el primer premier de la República, y los otros como en este caso
legisladores. Entonces, considero, y por eso es que ahí no hay una línea jurisprudencial, porque es verdad que la doctrina penal, la dogmática penal también, y en este caso la legislación internacional y nacional no logran todavía conceptualizar, y ha tenido varios esfuerzos para determinar en sí cuál es el delito de delincuencia organizada, porque es verdad que es autónomo y no es un delito fin, no es un delito concreto. Entonces, todas estas cosas, estas carencias, son las que nosotros nos distraen, Adolfo, y decimos, ¿por qué no? Y tú haces una apreciación, creo, racional, ojo, Adolfo, subjetiva, racional, basada en lo que hemos podido determinar. ¿Por qué? Porque si era delincuencia organizada, lo que tú indicas, ¿verdad? No se lo podía jugar en ausencia. ¿Cómo lo jugabas al presidente Correa? Que supuestamente era el blanco, era el objetivo, ¿verdad? Político. Entonces, esta distorsión que existe de lo político, lo jurídico y lo mediático es lo que realmente afecta un proceso y normas de derechos claras, establecidas, públicas, determinadas, que marcan básicamente una parte de lo que es la seguridad jurídica. Y eso es lo que nos hace falta. Un saludo a Leonardo Salazar Torres, perito de la policía que nos ve diariamente en los programas, al colega Winer Vera que le manda saludos a Bayro, a Ores Macías. Este programa es precisamente para aclarar a la ciudadanía sus dudas y no hay ningún problema, que pregunte las veces que sean necesarias. Un saludo al abogado Juan Carlos Bailón, que dice, ahora sí ha invitado a una persona que sabe lo que dice. También nos saluda el colega Óscar Alarcón Ibarra, que dice, la delincuencia organizada tipificada en el COI, considero que termina siendo analogía del delito difícil de probar en su estructura. También nos reporta sintonía el doctor Rubén Cedeño, el amigo Henry Santillán y también el doctor Luis Barrera Cabrera. Don Henry Santillán pregunta, un saludo para don Nata, y pregúntele qué tienen que ver los que dirigen las instituciones nombradas en el testimonio de Daniel Mendoza. Ejemplo, hospitales, agencias de tránsito. Bueno, un abrazo realmente a toda esta comunidad de amigos, prestantes, juristas que nos trascienden en su saludo y estamos aquí simplemente aprendiendo y les considero algo y les participo algo que una de las mejores maneras de poder aprender es no conocer casi nada y eso nos obliga a aprender. Estamos aprendiendo con ustedes y qué importante realmente es retroalimentarnos de cada uno de estos conocimientos que ustedes nos hacen llegar. A ver, vamos a responderle a don Nata, mi querido Henry Santillán, que es el que establece la pregunta al respecto de qué van a hacer con los funcionarios, dice Adolfo, ¿no? Sí. Con los que dirigían estas instituciones, ¿qué responsabilidades tienen? Ya, pues el señor Mendoza le regaló un problema penal, así de sencillo. Tendrá que investigarlo, o sea, tendrá que, el señor Mendoza ya dio su testimonio, tendrá que este testimonio, ojo, muy interesante, que le sirve a la fiscalía únicamente como un indicio. ¿Sí? Es una denuncia. Sí, es un indicio, nada más. El señor Mendoza y el señor Benavides, cuando vaya y que la fiscalía inicie en base de su facultad como la Agencia Nacional de Investigación Administrativa Penal, inicie la investigación, tendrán que volverlos a llamar a ellos, porque ellos nos han defendido ahorita el testimonio. ¿Me explico? Es una denuncia, lo que tú, Adolfo, marcado de esta tal manera. O sea, es un indicio, es una noticia criminal que debe trascender. Y la fiscalía tiene la reserva para poder no iniciarla o la atribución y la función para poder iniciarla. Entonces, todas estas señores que están acá, los señores legisladores, ya tendrán que pensar de pronto ir contratando a Adolfo Castro y asociados, porque tendrán que defenderse, Magister. Tendrán que defenderse, y es así. ¿Por qué? Porque el señor Mendoza y todos los señores que rindieron testimonio pusieron evidencia de que no solamente la organización criminal ha tenido efectos en el tema de la presunta contratación de manera irregular del hospital de Pedernales, sino que subyacen otros delitos que no se cometieron. Entonces, sería fatal si la Fiscalía General del Estado no inicia las investigaciones previas o en la fase preprocesal para no investigar a las personas. No es lo que vamos a ver. Vamos a la Agencia Nacional de Tránsito de Puerto Viejo, por ejemplo. ¿Quién estuvo aquí? Estuvo el señor FIZ.
de acá, sí, él manejó tal tiempo acá, sí, en Bahía estuvo el señor BBC, perfecto, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo siguieron las cosas, hacer efectivamente una investigación ya al respecto de este hecho. Por eso digo de que esto no es una delincuencia organizada, o sea, lo decía Oscar Alarcón, mi apreciado amigo, ¿verdad? De que realmente es una apología, es una falsa analogía, que también puede ser incluso de hechos que no tienen un fin específico, que son vagos, son fastos, son ociosos. Son ociosos simplemente para decir, cojámoslo a todo que aquí sacamos algo. Pero así no es el derecho. La norma es sacra y la intervención de cada servidor judicial debe ser tan pura que determine la forma expletiva para poder indicar a cada quien cada una de sus acciones y no aventurar. Esto de aquí no es un tema de aventurar en el derecho. Hay que determinar acciones concretas. Por eso es, apreciado Adolfo y estimadas amigas y amigos que están en esta línea de comunicación digital, que poca credibilidad existe en el sistema de administración de justicia en el Ecuador. Gracias, apreciado Byron Bello. Te habíamos pedido 30 minutos de tu tiempo. Hemos llegado casi a 1 hora de este conversatorio que hemos tratado de orientar y de sacar duda a varias personas de la comunidad que siguen nuestra página jurídica y a quienes por primera vez también se conectan. Los invitamos a dar me gusta a la página de Adolfo Castro y Asociados y también a la Primera Digital que nos retransmite día a día. En la parte final, mi doctor Bello, ¿algún comentario o algunas palabras para nuestros seguidores? Complacido, espero haber llenado ciertas expectativas. Indicábamos, somos aprendices simplemente del derecho y cada día cuando existen estos desaciertos jurídicos tenemos que tratar de aprender más. No nos olvidemos que las normas no son pétreas, no están determinadas en rocas, en piedras sólidas, son variables, pero eso sí, siempre tienen que ser concordantes con los principios, los derechos humanos. Eso es lo que nos brinda a nosotros una mejor sociedad en base del equilibrio social que también permea y es parte de la seguridad pública, la seguridad ciudadana y no solo la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas ni la Fuerza Pública, sino quienes administran justicia están en la obligación de darnos a nosotros como asociados, como ciudadanía, realmente respuestas claras, no divulgativas a través de medios de comunicación, sino de cada una de vuestras acciones. Bendiciones, Adolfo, y bendiciones a toda la comunidad de cibernautas que sigue la página de Adolfo Castro Asociados. Buenas noches. Gracias, estimado doctor Bello. En la parte final queremos dar nuestra nota de pesar a la familia de nuestro colega Julio Efrén Esmeralda Zambrano, quien falleció el día de ayer en un accidente de tránsito viniendo de la ciudad de Quito, siguiendo él, mi amigo entrañable de la universidad y por más de 15 años, un hombre de convicción férrea, a su grupo político que fue a respaldar a la ciudad de Quito y al regreso hubo un accidente en la furgoneta en donde perdió la vida nuestro querido Julio Esmeralda. Una nota de pesar de todos los colegas que nos graduamos en la Universidad San Gregorio de Portoviejo con él y que a lo largo de la vida lo conocimos, un hombre luchador, siempre leal a sus pensamientos y un hombre como todos, con muchas virtudes y también con defectos. Mañana estaremos en un programa más de Derecho Comparado, tendremos la compañía de un colega del país de Perú. A todos, muchas gracias por seguirnos, un abrazo y a aquellos que nos han sugerido temas como el caso de Karina Arteaga, el caso de la sentencia de Rafael Correa, está la producción programando los respectivos programas para abordar esos temas. Hasta tanto, buenas noches, un abrazo y bendiciones a todos.